Buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña Bernardo Laris. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Quién es? Amigas, amigos del auditorio. Federico Berrueto. Un placer estar aquí, Bernardo. Es un gusto estar contigo. Federico, el gusto es mío. Oye, ¿cómo ven el tema del Estado de México? ¿Quién gana, quién pierde? Y decíamos fuera del aire y decías bien, Federico, ¿qué personas ganan y qué personas pierden? Pues miren, una elección, quien pierde es obvio, es el candidato en el Estado de México, pues está Alejandra del Moral. Pero ¿hasta dónde pierde Alejandra del Moral? Yo diría políticamente quien pierde es Alfredo del Mazo. Y lo vamos a ver, porque finalmente Alejandra del Moral hizo muy buena campaña en condiciones muy adversas. Y parte de la adversidad es el desprestigio del gobernador del Estado de México, esta imagen del PRI como un aparato corrupto y corruptor. No la pudo despejar el gobernador. Tal parece que su objetivo más bien fue llevar la fiesta en paz con el presidente López Obrador y con Claudia Sheinbaum, y por lo visto también hubo un acuerdo implícito pues para no apoyar a Alejandra del Moral, a pesar de que él negoció con el PAN y con el PRI que Alejandra del Moral fuera la candidata, de manera tal que yo te pudiera decir así que el gran perdedor de elección del Estado de México es Alfredo del Mazo. A lo mejor hay quien piensa que si en el 24 gana Morena y si Claudia es la presidenta, pues a lo mejor Alfredo del Mazo pues, le podría ir bien y finalmente pues no se equivocó en abandonar a su candidata y en abandonar a su partido. Pero bueno, esas especulaciones las dejaremos para más adelante. Pero además, Claudia creo que ha sido más que públicamente ha comentado que es su amiga, o sea, que es su amigo Alfredo del Mazo, ¿no? Pues sí, es algo que es real y sí creo que sea adelante, pero la política no es de amistades, la política es de intereses. Y si a Claudia no le conviene tener a bordo a Alfredo del Mazo, no hay una razón que le sea útil, pues lo dejará en condición de amigo y no de colaborador. Y no de colaborador. Pero a ver, Federico, una cuestión. Si los intereses llevaron a Alfredo del Mazo a jugar como, pues de alguna manera hemos interpretado, ¿no? Por la lejanía que ha tenido el gobierno del Estado apoyando a su candidata, pues entonces no perdió. Sí, él tenía unos intereses a los que jugó o tiene unos intereses a los que estaría jugando y quizá le salga bien. Sí, en ese sentido, Bernardo, de que hay intereses personales, hay intereses de grupo y hay intereses, digamos, de proyecto común. En este caso, el proyecto común es el PRI y se agregó ahora en esta elección el PAN. Y tú no puedes hacer la política jugando exclusivamente a partir de tus intereses personales. ¿Por qué? Porque eso te hace muy frágil y muy vulnerable. Y era justamente lo que quería yo ilustrar. Si Alfredo del Mazo representara algo más que sus intereses personales, pues tendría un valor su incorporación futura en Morena. Si nada más es Alfredo del Mazo como tal, pues simplemente pierde utilidad, porque también esto hay que decir, que los políticos toman decisiones a partir de la utilidad, no a partir, digamos, de los apetitos personales. Cuando se hace así en lo personal, todo se distorsiona y el político pierde eficacia. Lo cierto es que efectivamente tiene razón de que desde el punto de vista personal, bueno, pues hizo una apuesta muy razonable o muy predecible, pero desde el punto de vista del proyecto común y el proyecto de su grupo, pues verdaderamente se va al pozo. Pero hemos visto a muchos gobernadores jugar ese proyecto de intereses personales, quizá más cuidando Su futuro. Pues no, sus cuentas públicas. Exactamente. O sea, su futuro de no acabar en la cárcel más que su futuro de Bueno, estar, pero, oye, de seguir jugando en la política. Al último que vimos fue a Omar Fayad, que le dieron la embajada en Israel, ¿no? Sí, bueno, hay un cinismo en la política y sobre todo un partido como el PRI, que por cierto, Carlos Joaquín es priista, no es panista, claro. ¿No? Donde él, para muchos, sobre todo en este último tramo, y me refiero yo después de haber perdido la presidencia en el 2000, el PRI se volvió pues una agencia de colocaciones y de negocios, de manera tal que al perder sentido de que algo había que defender como proyecto de partido,
pues todo se reducía a lo que eran sus miedos y sus ambiciones. Y con ello fue como fueron tomando decisiones. El mismo Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto en el último tramo abandona a José Antonio Meade y se carga totalmente a Andrés Manuel López Obrador a partir de sus miedos, donde decía, pues, para que no haya persecución, voy con el ganador. Y por cierto, Andrés Manuel le cumplió. Oye, sí, es interesante. Oye, del tamaño de, pues digamos, del tamaño del miedo es el tamaño de la entrega que haces, ¿no? Porque además no solamente es lo que hiciste más y que te puedan comprobar, sino es también lo que te pueden achacar, digamos. Álvaro Obregón decía, cada quien carga una pistola del tamaño de su miedo. Y decían que él usaba una pistola muy pequeña. Sí, fue a la Ciudad de México Por a eso tomar, lo mataron. a tomar, bueno, no a tomar la posesión, porque mucha gente allá en Sonora le decía, ve hasta el día de la posesión, no vayas antes. Y dijo, no. Si alguien es lo suficientemente valiente para dar su vida por la mía, yo no tengo problemas. Pues miedo, poquito miedo, muy valiente, y acabaron matándolo. Claro. Pero bueno. Ese sería en la cárcel. Y tenemos 5 gobernadores en la cárcel, entiendo. Borge, Duarte, el otro Duarte, pues Villanueva. Pero esto es muy interesante. ¿Cuándo los metieron a la cárcel a todos estos? ¿En qué sexenio? Pues en el de Peña. Sí, pues sí, para que el país, oye, ya te los puse acá, ya no entra nadie más. Es que a todos nos sorprendió cuando empezaron a meter gobernadores, exgobernadores a la cárcel. Fue una sorpresa, ¿sí? Y en este sexenio que se esperaba un poquito más exigencias en ese sentido y que veríamos más gente pagando por lo que es que pasaron por todos esos pasaron por las aguas del Jordán y se les quitaron los pecados, entonces ya no había necesidad, ¿no? Federico. No, bueno, lo que sucede es que el político navega entre la confianza y la paranoia, ¿verdad? Y al parecer la confianza hace más daño que la paranoia. El presidente López Obrador vive en una permanente paranoia, o sea, todo lo que le sucede, todo es producto de los conservadores. Si hay una nota en un periódico que le es adversa, es un complot. Pero no es más bien estrategia, ya lo tiene así como... No, yo creo que para hacer estrategia, como hay una consistencia enfermiza, ya no es, la estrategia es algo calculado y a veces se te olvida la estrategia. Y en el caso de Andrés Manuel es permanente. ¿Por qué enfermiza? Es muy interesante. Bueno, porque tiene que ver con su estructura personal. Y si la ves tú como candidato, lo ves tú como opositor y lo ves ahora tú como presidente, hay una constante. Y la constante es la paranoia. Y la paranoia tiene que ver con su personalidad. O sea, yo estoy seguro que al paso del tiempo Andrés Manuel va a ser un caso médico. O sea, va a ser visto como un caso clínico, ¿verdad? De cómo traes tú una fijación respecto a que traes un enemigo acá en la espalda y siempre lo estás buscando y siempre estás viendo dónde está ese enemigo, y todo lo que te sucede que te es adverso es producto de un complot o de una maquinación de un enemigo. Oye, Federico, pero eso no es parte de una estrategia que le ha funcionado. Siempre poner a alguien enfrente es bueno, ¿no? Ya los errores no son propios, sino son errores provocados por un tercero. No, es que tú puedes aprovechar esa paranoia, y cuando, sobre todo en el caso de Andrés Manuel, la paranoia es compartida, y es compartida no por paranoia propiamente, sino por descontento. Cuando tú tienes una sociedad descontenta y tienes un personaje paranoico, ¿verdad? Pues ese descontento tiene un vehículo a partir de ese sentimiento. Y el caso de Andrés Manuel no es único, digo, hay uno a la vista de todos, que es el ascenso de Hitler. Hitler, recordemos que gana democráticamente, o sea, él llega al poder vía las urnas. ¿Y cuál es exactamente el mismo sentimiento? El descontento de una sociedad por algunas consideraciones que tenían que ver con la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, lo que quiero yo con esto decir es que un político que administra sus debilidades, ¿verdad? Incluso si las potencia, como es el caso de Andrés Manuel, entonces cumple con lo que tú dices, Bernardo, que se vuelve estrategia la paranoia. Mira, fíjate que dentro de todo esto estamos hablando del Estado de México, pero ¿cómo el Estado de México te da para hablar de todo el resto del país? Y por eso dicen que es el gran... donde está todo el gran laboratorio nacional, porque es el que tiene mayor número de votantes, ¿no? Sobre todo porque es un año antes de la buena. Exacto.
Ya no sé ni cuál o es sea, la buena. es grande, está en el centro, sí, entonces. Pero en tiene ese algo que sentido, siempre dicen, quien gana el Estado de la México buena, gana. ¿cómo Y que no realmente sabes? no, el PRI nunca ha No. perdido el Estado de México. ¿Ah? Sí. Nunca. Así es, va a ser la primera vez. Bueno, me queda claro, no sé si les queda claro a ustedes. Sí, pero tampoco Ah, por eso exacto. se puede decir que el que gana, el Estado de México pierde la presidencial. No se puede. Oye, ¿y qué tanto influye, Federico, qué tanto influye la Ciudad de México al Estado de México? Influye mucho porque en realidad es los límites de la conurbación, ¿no?, formales, Ya no. no tienen valor. Hay mucha gente del Estado de México que trabaja en la Ciudad de México y vive, convive, y hay una coexistencia. Y por eso en la elección del 21, Bernardo, se perdió el poniente de la Ciudad de México, pero también se perdió, o sea, por parte de Morena, que gobernaba Morena, esa parte del Estado de México. O sea, son muy semejantes. Pero el Estado de México es un país. O sea, tú tienes un oriente del Estado de México muy diferente a lo que es el poniente. La parte norte del Estado de México también es muy diferente, pero también tienes Toluca y tienes una zona rural, de manera tal que es una realidad muy compleja, muy diversa. La Ciudad de México sí tiene niveles de influencia, pero lo tiene hacia la zona conurbada, no hacia Toluca, Metepec, no hacia lo que es la zona rural del Estado de México. Yo creo que no pudiera ser que influya más el Estado de México en la Ciudad de México que al revés, No. ¿no? No, no, porque el dinero, los medios de comunicación, el liderazgo político, los poderes nacionales, pues todos están Concentrados. En la alcaldía Cuauhtémoc, ya ni siquiera estamos hablando de, Claro. de lo que por cierto, la alcaldía Cuauhtémoc antes era la Ciudad de México. ¿Ah, sí? Sí, por eso está ahí el Congreso de la Unión, está Bellas Artes, está el Monumento a la Revolución, está el Palacio Nacional. Que por cierto, allá fue, en esa delegación fue diputado un yucateco, Pancho Solís, en algún momento. Sí, efectivamente. Por Acción Nacional. Bueno. El buen Pancho. Sí. ¿Qué estaría ahorita diciendo si estuviera? Divirtiéndose. Divirtiéndose, así es, divirtiéndose en cualquier momento. Sí. Oye, fíjate que esto va, pues ya el lunes ya sabremos qué pasó, el domingo en la noche ya sabremos qué pasó, Sí. ¿no? También pudiera ser que incremente no el odio, pero sí el golpeteo hacia el INE, si se pierde. El INE ya lo ganó Andrés Manuel. La consejera presidenta del INE es morenista más allá de lo que hubiera esperado Andrés Manuel López Obrador. Entonces el INE ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad. Obviamente el INE no es la presidenta, sino es una estructura, pero ya perdió interés. No, el objetivo de Andrés Manuel es la Corte. Ya no se va a ocupar del INE. Ese fue el año pasado, ¿no? Ese fue, ya se le acabó ya. Claro, ¿Y cómo vaticinas esa batalla? La de la Corte. Sí. La Corte son 11 ministros, de los cuales Andrés Manuel tiene 2 incondicionales, uno incierto, pero proclive a Andrés Manuel, que es el ministro Saldívar, y bastaría que uno de los 8 tuviera una postura, digamos, no alineada a lo que ha sido pues, la mayoría de los 8 en muchos temas fundamentales para que le empezara a entrar agua a la Corte. Yo lo veo muy difícil. Creo que el efecto de la agresión a la Corte ha acentuado el espíritu de cuerpo y los 8 ministros se mantendrán, que por cierto, algo que casi nadie ha notado es que ya se vuelve irrelevante para efectos de la elección del 24 lo que resuelva la Corte respecto al Plan B. El día de hoy ya se acabó el término, ya el día de hoy resuelva lo que resuelva, simplemente ya no se podrá aplicar el Plan B por la disposición que 3 meses previo al inicio del proceso electoral no entran en vigencia cambios o no puede haber cambios a la legislación electoral. De manera tal que al menos el día de hoy ya tenemos certeza sobre la legislación. Y en cuanto a la Corte, pues creo que la Corte le va a seguir dando palo al presidente en muchos de los temas. Recordemos, está la ley minera, están una serie de disposiciones que se aprobaron en este último tramo,
que seguramente por insuficiencias o deficiencias del proceso legislativo, la Corte va a declarar la nulidad de esos cambios legislativos. Bueno, veremos qué pasa, ya se nos acaba el tiempo. Le agradezco mucho, Federico Berrueto, Bernardo Lari. Nos vamos a un corte.